En el año 2022, cuando las fuerzas rusas cruzaron la frontera ucraniana en lo que Moscú denominó una operación militar especial, pocos analistas anticipaban que este conflicto se convertiría en el laboratorio de guerra tecnológica más importante del siglo XXII. Desde los campos del Donbass hasta las llanuras del sur, un nuevo tipo de combatiente emergió silenciosamente, el dron autónomo de bajo costo. No era una superarma, no costaba millones de dólares. Y sin embargo, estaba a punto de desafiar uno de los principios más arraigados de la estrategia militar moderna, que la superioridad tecnológica pertenece exclusivamente a quien puede pagar por ella. Lo que ocurrió en las horas previas al amanecer en la región de Kapustin Yar, una instalación de misiles con raíces que se remontan a los primeros ensayos balísticos soviéticos de la posguerra, no fue solo un ataque táctico. Fue, según múltiples analistas, una demostración de cómo las doctrinas de guerra del siglo XXVI están siendo reescritas en tiempo real, con tecnología accesible, inteligencia artificial, descentralizada y tácticas de enjambre que ningún manual clásico había contemplado plenamente. Si este tipo de análisis histórico y estratégico te resulta valioso, considera suscribirte. Publicamos estudios en profundidad que no encontrarás en los titulares convencionales. Contexto histórico, Kapustin Yar y su legado soviético. Para comprender la magnitud estratégica de lo sucedido, es necesario retroceder varias décadas. Kapustin Yar es una de las instalaciones militares más antiguas y significativas de Rusia. Fundada en 1976, fue el sitio donde la Unión Soviética realizó sus primeras pruebas de misiles balísticos, muchas de ellas basadas en tecnología capturada de los programas de cohetes alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de la Guerra Fría, la instalación sirvió como punto de lanzamiento para pruebas de misiles de alcance medio e intercontinental, acumulando décadas de infraestructura subterránea diseñada para resistir ataques nucleares. En el contexto del conflicto ucraniano, esta instalación adquirió nueva relevancia con el despliegue del misil hipersónico Oreshnik, un sistema de velocidad Mach 10 que Moscú presentó como prácticamente indetectable e imposible de interceptar con los sistemas de defensa aérea actuales. El lanzamiento de varios de estos misiles contra infraestructura energética ucraniana generó un dilema estratégico para Kiev: ¿cómo responder a un arma que, por definición, supera la capacidad defensiva convencional? La respuesta no llegó en forma de contraataque con misiles propios. Llegó en forma de inteligencia, paciencia y una operación de múltiples fases. Fase 1. El problema de la información, uno de los principios fundamentales de la estrategia militar desde Sun Tzu hasta Clausewitz, es que no se puede atacar lo que no se puede encontrar. Las instalaciones subterráneas están diseñadas precisamente para explotar esta limitación. El mando ucraniano enfrentó este problema con un enfoque que los analistas denominan reconocimiento por provocación. Si no puedes ver el interior de una instalación, puedes hacer que la instalación te revele su interior al reaccionar ante una amenaza percibida. Para este propósito, se desplegaron 86 vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento modificados con firmas electrónicas deliberadamente ruidosas y trayectorias erráticas. Su costo individual era comparable al de una camioneta usada. Su misión no era destruir, sino provocar. Al detectar esta formación aproximándose desde distintos ángulos, el comando de la instalación tomó la decisión que el manual soviético dictaba: evacuar los componentes sensibles de los almacenes en superficie hacia los túneles subterráneos. Misiles, módulos de guía, componentes de mantenimiento del Oreshnik, todo fue movido hacia las profundidades. Pero al abrir las compuertas del túnel y activar los sistemas de ventilación, la instalación emitió lo que en términos de inteligencia se denomina una firma térmica anómala, una señal infrarroja irregular captada por un dron ucraniano equipado con sensores pasivos de barrido infrarrojo. A metros bajo tierra, en la esquina sureste del hangar B5, la instalación acababa de revelar su dirección. Fase 2. Confirmación sísmica. Encontrar una firma térmica es un indicio, no una certeza. Antes de comprometer plataformas de ataque en una misión de largo alcance, el protocolo requería confirmación independiente. Integradas en el enjambre, había una docena de microunidades que llevaban sensores sísmicos de tungsteno,
diseñados para enterrarse en el suelo al ser liberados desde el aire y transmitir datos de vibración en tiempo real. Este tipo de tecnología sísmica no es nueva. Los sistemas de escucha sísmica se han utilizado desde la Guerra de Vietnam para detectar movimiento de tropas. Lo novedoso fue la miniaturización para despliegue desde drones de bajo costo y la capacidad de análisis mediante algoritmos de inteligencia artificial que distinguían tipos específicos de maquinaria por sus frecuencias de vibración. Los datos revelaron un zumbido mecánico de alta frecuencia consistente con bombas de combustible líquido en modo de espera. También revelaron un sistema de refrigeración subterráneo de gran capacidad, el objetivo secundario de igual prioridad estratégica, porque en los sistemas de misiles de combustible líquido, la refrigeración es crítica para mantener las actualizaciones de guía inercial terrestre antes del lanzamiento. Sin refrigeración, sin guía, el misil hipersónico más avanzado de Rusia se convierte en un objeto operacionalmente inerte. Fase 3. La economía de la guerra de drones a la 1:15 de la madrugada. El enjambre inicial fue reforzado con una segunda oleada de 400 unidades adicionales, incluyendo plataformas de guerra electrónica con emisores de alta ganancia. El resultado fue lo que la doctrina rusa denomina envenenamiento de datos, un volumen abrumador de retornos de radar que satura la capacidad computacional de los sistemas de seguimiento, forzando a los operadores a tomar decisiones en condiciones de incertidumbre radical. Los sistemas de defensa aérea respondieron con todo lo disponible, Su-400 Pantsir-S y los sistemas 50 en el perímetro. Cada intercepción exitosa costaba entre $100,000 y $200,000 en munición. Cada dron derribado había costado aproximadamente $8,000. La ecuación es implacable. Para neutralizar un enjambre de 400 unidades, la defensa gasta entre 14 y 28 millones de dólares. Y si el enjambre es solo el ruido que tapa la melodía, cada dólar gastado en defensa trabaja para el atacante. Esta lógica económica fue anticipada por analistas como Paul Scharre en trabajos previos sobre guerra autónoma. Pero verla aplicada en tiempo real, contra uno de los sistemas de defensa aérea más sofisticados del mundo, representa un punto de inflexión que los historiadores militares estudiarán durante décadas. A las 1:47 de la madrugada, los 40 drones ejecutaron un descenso simultáneo hacia el perímetro para crear un deslumbramiento digital, un pulso de interferencia electromagnética que temporalmente cegó el espectro de frecuencias de la base. Fase 4. El golpe de precisión mientras el cielo sobre Kapustin Yar ardía con el fuego de las intercepciones. 6 plataformas de ataque avanzaban a menos de 60 metros de altitud, viajando a cerca de 960 km por hora, usando la topografía del terreno como escudo. Volaban dentro del piso de compromiso de los sistemas rusos, demasiado bajas para ser detectadas por los radares orientados al combate aéreo convencional, demasiado rápidas para ser interceptadas sin tiempo de reacción suficiente. 2 plataformas fueron derribadas antes de alcanzar el objetivo, una por fuego de cañón de 30 mm, otra desviada por un misil de emergencia. Una tercera fue destruida durante la maniobra de ascenso final. 3 de 6 alcanzaron el hangar 10-5. La táctica empleada es lo que los especialistas denominan doble golpe en secuencia. Una primera carga conformada que utiliza el efecto Monroe para penetrar el hormigón reforzado, seguida medio segundo después por una segunda plataforma que viaja a través del orificio creado y detona su carga en el interior. El resultado fue una reacción en cadena que involucró las líneas de combustible líquido, trasladadas a los túneles durante la evacuación ordenada por el propio comando ruso horas antes. La temperatura interior alcanzó estimaciones de más de 1000 grados centígrados según evaluaciones posteriores. Los sistemas de ensamblaje automatizados, la infraestructura de mantenimiento y las computadoras de lanzamiento quedaron irreparablemente dañadas. Los misiles restantes en sus silos, privados de los sistemas de guía y refrigeración terrestres, no pudieron ser activados. Análisis. Las implicaciones históricas para comprender por qué esta operación representa un punto de inflexión. Es útil compararlo con precedentes anteriores. En 1930, la batalla de Inglaterra demostró que el poder aéreo podía ser contenido por un sistema de defensa integrado. En 1973, la guerra del Yom Kippur mostró cómo los misiles de relativo bajo costo podían imponer costos devastadores a fuerzas convencionales.
En 1971, la Guerra del Golfo ilustró cómo la superioridad en inteligencia y reconocimiento podía traducirse en dominancia operacional casi absoluta. La operación de Kapustin Yar añade un nuevo capítulo. Lo que demuestra no es simplemente que los drones baratos pueden ser efectivos. Lo que demuestra es que, cuando se combinan con inteligencia artificial para análisis de señales en tiempo real, con tácticas de enjambre para saturación de defensas y con diseño operacional que convierte las reacciones del adversario en fuente de inteligencia, el paradigma de superioridad basado en el costo unitario de los sistemas puede ser sistemáticamente subvertido. Las implicaciones para los planificadores de defensa son significativas. Los sistemas diseñados para interceptar amenazas caras y de alta velocidad enfrentan una vulnerabilidad estructural ante enjambres de bajo costo. Cuanto más efectivos son contra cada amenaza individual, más rápido agotan sus propias reservas y más exponen sus patrones de operación al adversario. La pregunta que los analistas están comenzando a formular no es si Ucrania logró dañar la instalación. Es si este tipo de operación representa el comienzo de un nuevo paradigma doctrinal que redefinirá cómo se planifican y ejecutan las operaciones militares en las próximas décadas. Conclusión: la historia de la tecnología militar está llena de momentos en los que una innovación aparentemente menor alteró de manera fundamental el equilibrio del poder. No siempre fue la tecnología más cara la que marcó la diferencia. Con frecuencia fue la más inteligente en su uso, la más adaptada al contexto específico del conflicto. Lo que ocurrió sobre Kapustin Yar plantea preguntas que trascienden este conflicto particular. En un mundo donde el costo de un sistema autónomo sigue cayendo mientras su capacidad aumenta, ¿cómo se reequilibra la ecuación entre ataque y defensa? ¿Qué significa la superioridad tecnológica cuando la tecnología más efectiva puede fabricarse en una línea de producción de bajo costo? Estas son las preguntas que historiadores y estrategas deberán responder en los próximos años, y la respuesta se está escribiendo ahora mismo sobre los campos de un conflicto que ha convertido a Ucrania en el campo de pruebas más activo para la doctrina militar del siglo XXI.